Problema 19 del capítulo 19 de la bibliografía de Mateix, segunda edición. En este capítulo de bombas rotodinámicas estamos viendo el estudio de las bombas centrífugas. Y este problema me dice, el eje de una bomba centrífuga está situado 2 metros por encima del nivel del pozo de aspiración y 40.6 metros por debajo del nivel del pozo de impulsión. ¿Con respecto a quién me estoy refiriendo? En este caso con respecto al eje de la bomba. ¿Sí? Me dice que las pérdidas en las tuberías de aspiración e impulsión, incluyendo en esta última, es decir, en la de la impulsión, la pérdida en el desagüe del depósito. Me dice que son 1 y 7.4 metros respectivamente. El problema me da pérdidas en la tubería de aspiración y las pérdidas en la tubería de impulsión. Tenemos esta de aquí y esta de aquí. ¿Sí? Me dice que el diámetro del rodete, en este caso el diámetro del impulsor que vamos a tener aquí en el interior, en este caso ya me está hablando del diámetro externo, ¿sí? Me dice que es de 30 milímetros y tiene un ancho a la salida del rodete de 18 milímetros. Me dice que la bomba gira a 1700 revoluciones por minuto, la entrada del agua en el rodete es radial. Esto es muy importante porque nosotros vamos a tener una mayor altura de Euler cuando el rodete tiene una entrada radial. Me dice que el ángulo a la salida de los álabes es 32 grados. Me dan también el rendimiento hidráulico del 77% y el rendimiento mecánico del 72%. Lo que me pide este problema es calcular A, la altura efectiva, B, el caudal y C, la potencia de accionamiento. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que emplear dos métodos. Ir primeramente nosotros utilizando la ecuación de la energía, o también conocida como la ecuación de Bernoulli generalizada, para nosotros poder obtener la altura útil de esta bomba, el cual vendría a ser también sinónimo de altura efectiva, ¿no? Altura efectiva o altura útil de esta bomba. Eso es lo que me está pidiendo este problema, ¿sí? Ahora, analicemos bien el problema para esta parte B, la cual me pide el caudal. No me da ningún diámetro de la tubería de aspiración ni de la tubería de impulsión, por lo tanto, yo no puedo hacer continuidad por ahí, o bueno, tratar de irme o inclinarme a hacer un cálculo por medio de continuidad, porque no voy a tener yo esos diámetros. Por lo tanto, el caudal, como estoy viendo aquí el problema que me da ya el diámetro del rodete, me da el ancho del rodete y me da el ángulo a la salida de los álabes, eso ya me está diciendo de que yo utilice en este caso los triángulos de velocidades, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo calcular el caudal. De igual manera como vimos en problemas anteriores, que se calcula a partir de datos de la geometría del rodete o del impulsor. Y por último, la potencia de accionamiento, en el cual yo necesito la altura útil, necesito el caudal, para poder en este caso también involucrarlo en mi ecuación para obtener esa potencia de accionamiento. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar rápidamente con la resolución del problema del día de hoy. Voy a empezar con el enunciado A. Y aquí lo que yo tengo es el gráfico, en este caso lo he conceptualizado, es una instalación de una bomba centrífuga simple. Simplemente he considerado algunos accesorios por aquí, algunos codos, tenemos las tuberías y en general este vendría a ser el esquema de este problema, ¿sí? Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es lo que me dice a mí el problema. Me dice que el eje de la bomba centrífuga está situado 2 metros por encima del nivel del agua en el pozo de aspiración. En este caso, este sería mi pozo de aspiración, ¿sí? Entonces, me dice de que por debajo del eje de la bomba, es decir, por aquí, ¿sí? A este nivel del eje, simplemente está situado a 2 metros, ¿no? El pozo de aspiración. Entonces, 2 metros por debajo de ese eje, que es este puntito que estoy señalando, se encuentra el nivel superior, en este caso, del pozo de aspiración. Y luego también me dice que se encuentra 40.6 metros por debajo del nivel del pozo de impulsión. En este caso, pozo de impulsión o tanque elevado. Hay distintas definiciones para este caso, ¿sí? Entonces, debajo de ese nivel, de esta superficie libre, hasta el eje voy a tener 40.6 metros, ¿sí? En este caso no está a escala porque este de aquí sería mucho mayor, ¿sí? Entonces, hay que tomarlo como referencia nada más. Voy a colocar por aquí algunos de los datos que me da el mismo problema, como por ejemplo, me dice que las pérdidas en la aspiración, ¿sí? Lo voy a colocar así, las pérdidas en la aspiración es de 1 metro y que las pérdidas en la impulsión es de 7,4 metros. Eso me dice el mismo problema. Entonces, todas las pérdidas equivalentes aquí, ¿sí? En esta aspiración es de 1 metro.
mientras que las pérdidas aquí en toda la impulsión, ¿sí? Desde aquí, desde la salida hasta el nivel de aquí, hasta también está considerando esta salida del desagüe, en este caso, cuando el flujo entra por aquí. ¿Sí? Ya está considerando esa pérdida también y lo equivalente es a 7.4 metros. También me dice que el diámetro del rodete o el diámetro del impulsor es de 300 milímetros. ¿Sí? En este caso es una característica de que si no me dicen el diámetro interno, pues obviamente estoy hablando del diámetro exterior, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces aquí sería el diámetro de salida, el diámetro 2. Luego también me dice que el ancho a la salida, ¿sí? El ancho entre los álabes es de 18 milímetros. ¿Sí? También otra característica me dice que la velocidad con la cual va a girar esta bomba centrífuga es de 1700 revoluciones por minuto. También como característica del impulsor tenemos el ángulo a la salida que es de 32 grados, ¿no? Me dan también el rendimiento hidráulico, lo equivalente a 77%, y finalmente el rendimiento mecánico de 72%. ¿Sí? Estos son todos los datos que me da el mismo problema, ¿sí? También me dan aquí los datos que ya lo coloqué prácticamente en el gráfico. ¿Está bien? Entonces, primeramente, el enunciado A, lo que a mí me pide este problema es calcular la altura efectiva. ¿Y cómo calculo yo esa altura efectiva? Me doy cuenta aquí de que me está dando niveles, me está dando en este caso las pérdidas en la aspiración y las pérdidas en la impulsión. Pues eso ya me indica que yo debo utilizar la ecuación de la energía, o bueno, la ecuación de Euler generalizada. ¿No? ¿Eso qué me dice? Vamos a tomar un punto por aquí, en este caso que ese sea el punto 1, y vamos a tomar otro punto por aquí que sea un punto 2 para mi sistema. Entonces, una partícula de fluido va a tener este recorrido, va a tener que pasar por todo este sistema de tuberías, va a pasar por la bomba, el cual es el dispositivo que le añade energía al fluido, para que finalmente tenga su desagüe aquí en la parte superior, que sería en este caso el depósito de impulsión. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a tomar estos dos puntos de referencia, ¿sí? Porque son mis cotas en este caso. Entonces yo tendría, mira, la presión en 1 sobre el peso específico más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la cota 1, es decir, un Z1, más, ahora sí, la altura útil, o sea, la energía que le va a transferir en este caso la bomba al fluido, ¿sí? Y eso se le resta prácticamente las pérdidas que yo voy a tener en la aspiración como en la impulsión, ¿no? Y esto es igual a la presión en 2 sobre el peso específico más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más un Z2, ¿sí? Que es la cota, ¿no? Ahora, simplemente con respecto a estos puntos, mira el punto 1 y el punto 2, ¿cómo son las presiones? Ambas están expuestos a la atmósfera, ¿sí o no? Por lo tanto, yo estoy considerando en este caso de que esa exposición es a la presión atmosférica, ¿sí? En ambos pozos, ya sea en la aspiración o en la impulsión, ¿sí? Están en este caso expuestos a la atmósfera. Por lo tanto, yo lo considero de que estos son igual a 0 si es que yo los trato como presiones manométricas, ¿sí? O en todo caso serían las mismas presiones, por eso que en ambos miembros se simplifican. Luego, ¿cómo son las velocidades en 1 y en 2? Este es un caso ya muy ideal, el cual me dice que tomemos un depósito sumamente grande, en el cual esa sección en una escala infinitesimalmente pequeña, pues prácticamente esa velocidad va a tender a 0, no es que sea 0, ¿no? Va a tender a 0, ¿sí? Entonces podemos hacer esa aproximación nosotros en que se aproxime a 0. Entonces de aquí nosotros vamos a despejar la altura útil, que sería la carga de la bomba. ¿Cómo me quedaría? Mira, me va a quedar Z2 menos Z1, esto sumado con las pérdidas en la aspiración, sumado con las pérdidas en la impulsión, ¿sí? A partir de esta ecuación yo calculo cuánto sería la carga de la bomba o la altura útil, ¿sí? Entonces, simplemente ahora, para este Z2 y este Z1 yo necesito un nivel de referencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi nivel de referencia? Yo puedo tomar que mi nivel de referencia sea aquí, justamente en 1. Puedo tomar que mi nivel de referencia sea aquí, en el eje de la bomba, que es lo más común. Vamos a tomarlo aquí, en el eje de la bomba, ¿sí? Entonces vamos a tomar que este de aquí va a ser mi nivel de referencia, ¿sí? Entonces, para calcular esta altura, ¿sí? Simplemente me va a quedar de la siguiente manera. Mira, Z2 simplemente sería la distancia desde mi nivel de referencia hasta el punto 2. En este caso vendría a ser toda esta distancia, ¿sí? ¿Cuánto es? 40,6. Mientras de que Z1 sería la distancia desde el nivel de referencia hasta el punto 1.
pero como va en sentido contrario, es decir, va hacia abajo sobre el nivel de referencia, aquí sería negativo, sería menos 2 metros, ¿sí? Caso contrario, pasaría si yo tomo mi referencia en 1. Nada más, la referencia en 1 sería de que Z1 se hace igual a 0 y de que desde el nivel de referencia hasta el punto 2, pues prácticamente es la suma de 40,6 más 2 metros, ¿sí? Entonces, por cualquiera de las dos formas, estas dos cotas se terminan sumando, ¿sí? Entonces, me va a quedar, mira, Z2, ¿cuánto dijimos? 40,6 metros, menos Z1, esto ya es convención, el signo es debido a la ecuación. Por lo tanto, me quedaría así, menos Z1, el cual Z1 está por debajo del nivel de referencia, por eso digo de que es menos 2 metros, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces aquí tengo este Z2 menos Z1. Luego las pérdidas en la aspiración, 1 metro, y las pérdidas en la impulsión, 7,4 metros. De aquí, simplemente, la altura útil o la carga de la bomba o energía que la bomba le va a transferir eficientemente al fluido, simplemente me queda hacer esta operación. Mira, 40,6 menos 2, esto se suma, me queda 42,6 más 1, 43,6 más 7,4, me da un valor de 51 metros de columna de agua. Ese sería la carga de la bomba, ¿sí? En este caso la altura útil o la altura efectiva, o sea, mi primera respuesta para este problema, o sea, en el enunciado A. Vamos a sombrearlo de una vez, o bueno, lo resaltamos por acá. Este vendría a ser la altura efectiva, ¿sí? De esa manera. Ahora, una vez obtenida la altura útil o altura efectiva, vamos con el enunciado B. El enunciado B, lo que ya me está pidiendo aquí simplemente es calcular el caudal, ¿sí? Entonces, para ese caudal, como ya dije, vamos a utilizar las ecuaciones las cuales yo voy a tener para calcular el caudal mediante los triángulos de velocidades, ¿sí? Entonces aquí, como datos nada más tengo referencias de, en este caso, el diámetro del impulsor a la salida y el ancho del impulsor también a la salida, entonces vamos a hacerlo en función de eso, ¿sí? Entonces me quedaría, mira, pi por el diámetro 2 por el ancho 2 por C2m, o sea, la componente meridional de la velocidad absoluta a la salida, ¿no? A eso se refiere con C2m. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer por aquí simplemente es graficar ese triángulo de velocidades. Como bien habíamos visto, nosotros aquí, esta vendría a ser la representación de las velocidades que yo voy a tener en el rodete, ¿no? Entrada y salida. Lo que yo más me centro ahora es en la salida. ¿Por qué? Porque el rodete, como tiene entrada radial, simplemente vendría a ser un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces mi análisis más se va a centrar en el triángulo de salida, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tener simplemente sería de esta manera, mira. Tendría el vector de la velocidad relativa, W2. Lo que voy a tener aquí por debajo sería el vector de la velocidad periférica, en este caso velocidad periférica o velocidad tangencial, tiene esos dos nombres, ¿sí? Luego lo que yo voy a tener por aquí sería la velocidad absoluta, la cual simplemente tiene este sentido, ¿sí? C2. Entonces, este vendría a ser mi triángulo de velocidades, pero aquí yo tendría el ángulo beta 2, ¿no? El ángulo beta 2 es el ángulo que forma la velocidad relativa con el negativo de la velocidad periférica, ¿no? Eso lo venimos hablando muchas veces. Y aquí tendría, bueno, un ángulo alfa 2, ¿no? Ahora, a partir de esto, lo que yo tengo que hacer es prácticamente obtener relaciones mediante este triángulo. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a conocer aquí simplemente es el ángulo beta 2. ¿Qué otra componente puedo conocer de este triángulo? Pues simplemente la velocidad periférica U2. ¿Y cómo calculo yo esa velocidad periférica U2 o velocidad tangencial? Eso está definido por pi por el diámetro 2. Como estoy trabajando en el impulsor, en este caso a la salida, sería el diámetro 2 multiplicado por n, que es el número de revoluciones, sobre 60. Esa vendría a ser la velocidad periférica o velocidad tangencial. Como puedo observarlo acá, es la tangente, en este caso, al impulsor o rodete, ¿sí? Entonces aquí me va a quedar, mira, pi por el diámetro 2. El diámetro 2 es dato del problema, 300 milímetros, pero yo lo tengo que pasar a metros para ponerlo en esta ecuación, 0,3 metros, ¿sí? Multiplicado por el número de revoluciones con la cual está girando este rodete, que son 1700 revoluciones por minuto, y todo dividido sobre 60. De aquí, la velocidad periférica U2 me debe dar un valor de 26,704 metros por segundo,
¿sí? Ese sería, en este caso, por aquí, el valor de esa velocidad periférica U2. Entonces, yo ya tengo el valor de beta 2, lo tengo, y tengo el valor de U2. Entonces, para yo calcular, como ya dije, el caudal, yo conozco el dato del diámetro 2, el ancho 2 y bueno, pi, que es una constante, y lo que yo necesito es C2m, ¿sí? Ese C2m, ¿de dónde lo voy a obtener yo? Simplemente ese C2m lo voy a obtener de las relaciones que yo hago aquí en este triángulo de velocidades, ¿sí? Entonces, yo voy a tener de esta manera, mira, voy a prolongar por acá, así. Este C2, que es la velocidad absoluta, yo lo descompongo en dos, ¿no? En este caso voy a tener de esta manera, que sería C2m. Aquí está el C2m que yo quiero, o sea que es la componente meridional de la velocidad absoluta a la salida. Ese es su nombre, ¿sí? Entonces luego por aquí abajo, lo voy a poner aquí abajo para que se note mejor, voy a tener la otra componente, el cual sería con respecto, en este caso, en la misma dirección que la velocidad periférica. Por eso se dice que es la componente periférica de la velocidad absoluta a la salida, ¿sí? De igual manera vamos a hacer por acá con la velocidad relativa W2, de esta manera. Voy a tener por acá el cual va a ser de esta manera W2m. Esta es la componente meridional de la velocidad relativa. Mientras que por aquí abajo este vector va a tener este sentido de acá, ¿no? W2u, componente periférica de la velocidad relativa, ¿sí? Entonces, para yo calcular aquí ese C2m, el cual tiene la misma magnitud que W2m, por lo tanto, si ese C2m, yo lo tengo acá, prácticamente lo puedo trasladar aquí también, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces aquí yo tendría ese C2m y me olvido de este. Entonces, de este triángulo, mira, de este triángulo que estoy sombreando, prácticamente, ¿qué puedo obtener? Ya sé de que esto es 90, ¿eh? Eso es 90 grados, ¿sí? Entonces, como eso es 90, yo saco una relación entre C2m y W2u con respecto a este ángulo beta, el cual vendría a ser la tangente, mira. O sea, la tangente de beta 2 va a ser igual a C2m dividido entre W2u, ¿sí? De esta manera. De aquí yo despejo C2m, el cual me va a quedar a W2u por la tangente de beta 2. No, beta 2 ya lo conozco, ¿ah? Beta 2 me lo da como, en este caso, como dato el problema, ¿sí? Ahora, ¿qué otra relación puedo obtener aquí? Simplemente, mira, observo de que aquí abajo, en magnitud, ojo, en magnitud, porque no vectorialmente, ¿ah? En magnitud, C2u más W2u sería igual a U2. O sea, en este caso, la velocidad periférica, ¿sí o no? O sea, U2 me va a quedar a C2u más W2u, ¿no? De ahí yo obtengo cuánto vale W2u, ¿sí? W2u que yo necesito para encontrar C2m. O sea, esta es una secuencia de datos, ¿está bien? Ahora, una vez obtenido estas dos ecuaciones que las voy a resaltar, a ver, voy a colocar por acá un resaltador y lo voy a resaltar por acá. Esta ecuación de acá, ¿sí? Y esta ecuación de acá van a ser muy necesarias. Entonces, de esta que yo obtenga voy a reemplazar acá y finalmente voy a obtener lo que a mí me interesa, que es el C2m, ¿sí o no? Entonces, para yo obtener ese W2u como U2, que es la velocidad periférica, ya lo tengo, lo he calculado mediante los datos que me da el problema. Me falta calcular C2u, pero ¿de dónde saco ahora C2u? Recuerdo, ahora sí, recuerdo, de que la altura de Euler, ¿cómo está definido? La altura de Euler se define como la velocidad periférica a la salida por la componente periférica de la velocidad absoluta a la salida menos la velocidad periférica a la entrada multiplicado por la componente periférica de la velocidad absoluta a la entrada, ¿no? Esto dividido entre la gravedad. Pero como yo no tengo valores aquí para la entrada, en este caso recurro a lo que me dice el problema. Aquí ve, justamente lo he subrayado, entrada del agua en el rodete radial, aquí, en la entrada. Entonces en esa entrada, cuando me dice que es radial, voy a tener esto por acá, aquí voy a tener la velocidad absoluta a la entrada, voy a tener de esta manera la velocidad relativa a la entrada, y aquí tendría la velocidad periférica a la entrada. Aquí yo tendría un beta 1, ¿no? Y aquí un ángulo de 90, el cual es alfa. Cuando alfa vale 90, la componente periférica de la velocidad absoluta a la entrada, pues obviamente es igual a 0. ¿Por qué? Porque simplemente yo voy a tener una componente meridional, o sea de que esto está dirigido en el eje meridional, ¿sí? Entonces esto se hace 0 cuando la entrada es radial.
aquí lo voy a colocar, mira, para entrada radial C1U es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda esa altura de Euler? La altura de Euler nada más, en este caso, va a valer de esta manera, mira. Esa altura de Euler va a ser U2 por C2U sobre la gravedad, ¿sí? Ahora, aquí de esta manera yo obtengo C2U. Ahora nace una nueva incógnita. Altura de Euler, ¿de dónde? Como yo ya tengo en mente de que a mí me da el problema un dato, el cual es el rendimiento hidráulico, y ya obtuve en el enunciado A la altura, en este caso este es la altura útil, yo tengo por teoría de que la altura de Euler es igual a la altura útil dividido entre el rendimiento hidráulico, ¿sí? Entonces, mira lo que yo tengo por acá. Esta ecuación, mira, aquí lo igualo con este de aquí. ¿Por qué? Porque este es lo mismo que este, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces vamos a igualar esas dos ecuaciones. Entonces, igualando, a mí me va a quedar, mira, la altura útil entre el rendimiento hidráulico va a ser igual a U2 por C2U entre la gravedad, ¿sí? Entonces de aquí, mira, la altura útil, ¿cuánto es? Es 51, ¿sí o no? Rendimiento hidráulico 77, coloco 0,77, ¿sí? U2 lo tengo por acá, 26,704 por C2U dividido entre la gravedad 9,81, ¿sí? De aquí, lo único que hago yo es despejar cuánto vale C2U, no hay nada del otro mundo. Y C2U a mí me da un valor de 24,332 metros por segundo, ¿sí? Ese es el valor de C2U. Lo voy a colocar por acá. Vamos a encerrarlo. Ese es el valor de C2U, como ya dije. Ahora, obteniendo C2U, obtengo C2U, lo reemplazo en esta ecuación y despejo cuánto vale aquí W2U. Entonces, W2U, ¿cómo me quedaría? Mira, U2, que vale 26,704, menos C2U, que vale 24,332, ¿sí? Entonces, W2U me va a quedar de un valor de 2,372 metros por segundo, ¿sí? Ese sería el valor de W2U, de esta manera. Finalmente, por aquí todavía hay espacio, ¿sí? Aunque no lo parezca, todavía hay espacio por aquí. Vamos a reemplazar en esta ecuación de aquí, la cual es la final para obtener el C2M, ¿sí? El C2M es W2U, que vale 2,372 metros por segundo, multiplicado por la tangente del ángulo beta 2. Ese ángulo beta 2 me lo da como dato el problema, que es de 32 grados. O sea que de aquí finalmente C2M me debe dar un valor de 1,482 metros por segundo, ¿sí? De esa manera entonces encuentro por acá cuánto es el valor de C2M, ¿no? En este caso, el valor que yo necesito para reemplazarlo finalmente en mi ecuación del caudal, ¿sí o no? Entonces vamos a colocar por acá esa ecuación del caudal para terminar finalmente con este enunciado B. Como dije, el caudal iba a ser igual a pi por el diámetro 2 por el ancho 2 por C2M, ¿sí? Entonces, pi es una constante que se conoce, 3,1416 y los decimales que sigan, multiplicado por el diámetro 2, que es 300 milímetros, es decir, 0,3 metros, ¿sí? Esto multiplicado por el ancho 2 está en milímetros, tengo que pasarlo a metros, 0,018 metros, multiplicado por C2M, que lo acabamos de calcular, 1,482, ¿sí? De esta manera. Finalmente, lo único que me queda es hacer un esfuerzo sobrehumano para ejercer este cálculo en la calculadora. Este valor del caudal me debe dar 0,0251 metros cúbicos por segundo, ¿sí? El cual no hace ningún daño si es que yo lo coloco 25,1 litros por segundo, ¿sí? Entonces, aquí yo tendría la respuesta para el enunciado B, ¿sí? El caudal, ¿cuánto sería? 25,1 litros por segundo. Ese sería el caudal que va a circular por este sistema de tuberías, el cual también va a circular por la bomba, ¿sí? Entonces, acabamos con el enunciado B, ahora vamos finalmente con el enunciado C. El enunciado C me pide la potencia de accionamiento, ¿sí? Entonces, esa potencia de accionamiento o potencia de eje simplemente es igual
al peso específico por el caudal multiplicado por la altura útil, y todo esto dividido entre el rendimiento total, ¿sí? El rendimiento total de la bomba. Ahora, el rendimiento total simplemente es lo mismo a decir al rendimiento hidráulico por el rendimiento mecánico por el rendimiento volumétrico. No estamos considerando en nuestros cálculos las pérdidas de volumen, por lo tanto, el rendimiento volumétrico lo vamos a considerar el 100%, o sea, 1, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a reemplazar valores por aquí para esa potencia de accionamiento. Me queda el peso específico, en este caso es agua, vamos a considerar a temperatura ambiente 9810 newton por metro cúbico, ¿sí? Esto multiplicado por el caudal lo hemos obtenido, pero aquí no utilizamos la de litros, sino en estas unidades de metros cúbicos por segundo, ¿sí? 0,0251 multiplicado por la altura útil. La altura útil lo calculamos al principio, altura útil o altura efectiva, el cual tiene un valor de 51 metros, ¿sí? Esto dividido entre el rendimiento hidráulico, me lo da el problema, 0,77, multiplicado por el rendimiento mecánico 72% o 0,72, multiplicado por el rendimiento volumétrico, que es 1 o el 100%, ¿sí? Y aquí estas unidades debe estar expresado en watts, ¿sí? Entonces, esta potencia de accionamiento me debe dar un valor de 22.651 watts, ¿sí? Y unos poquitos decimales más por aquí, 12, por ejemplo, puedo poner. Finalmente, yo lo voy a expresar en kilowatts, ¿sí? Para dar una respuesta, se puede decir, en un múltiplo de lo que yo tengo aquí arriba, ¿sí? Entonces, esto nada más sería dividir entre 1000, o sea, lo voy a colocar 22,65 nada más kilowatts, ¿sí? Ese sería la potencia de accionamiento de esta bomba, 22,65 kilowatts. Vamos a resaltar finalmente esta última respuesta, el cual sería para mi enunciado B. Entonces, de esta manera estamos dando nosotros solución al problema 19 del capítulo 19 de la bibliografía de Mateix, ¿sí? De esta manera, ¿no? Quizá un poco lo más complicado puede ser aquí, la parte del triángulo de velocidades, lo cual no hay que tenerle ningún miedo. No es nada del otro mundo, nada más establecer relaciones, tener un orden, ¿sí? Un orden y una jerarquía para, en este caso, encontrar esa solución. Entonces, de esta manera estamos culminando el desarrollo del problema del día de hoy. Ya sabes, cualquier duda, cualquier interrogante, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos, hasta la próxima.